Entonces les decía antes de que se me cortara. Ahorita. Ay, la pegué. Que me preguntaban que si las clases van a estar arriba. Sí, nada más que... Dijeron, bueno, ayer me habían dicho que para ayer quedaban las clases arriba. No me las han dado de alta. Ahorita voy a ir para allá, para las otras instalaciones, a ver qué respuesta me dan de eso, porque desde el domingo pasado les pregunté, y me dijeron que el viernes quedaba. Las otras 2 semanas que llevamos, las clases ya las tengo arriba mi usuario es Jimena Castillo. A lo mejor por ser tan común, a lo mejor le batallan para encontrarlo, pero por si lo quieren buscar, ahí ya están las clases arriba, las de la semana pasada, que yo espero que pero y yo espero que ya quede y ya poderle subir la presentación igual para que vayan completando sus apuntes. Pero sí, o sea, la respuesta es sí, sus clases van a estar arriba de plataforma. Micrófono. Hoy, mañana, no sé para cuándo, pero sí o sí van a estar arriba, como ya les dije. Ya están arriba de mi canal de YouTube, las otras 2, si quieren buscarlas. Y si no, pues yo creo que ya en estos días quedan arriba de plataformas para que ustedes puedan tener acceso a las clases grabadas. Y pues ahora sí vamos a comenzar con donde nos quedamos de la otra materia, que en la otra materia terminamos de ver al texto lírico, ¿cierto? Vimos que el texto lírico pues es el poema, y que vimos que hay varias cuestiones que considerar dentro de un poema, con que como que se cumpla cierta rima, para que se genere un ritmo, que debe de tener métrica. Esto quiere decir que debe de estar bien calculada cuántas sílabas va a tener cada uno de mis versos, que la estructura que tiene un poema es por versos, y a su vez el conjunto de versos se llama estrofas. Entonces un poema está compuesto por estrofas, que a su vez están compuestas por versos, y que para que exista un poema, al menos necesitamos un verso. Nos vamos a pasar al siguiente texto literario, que es el texto... Apaguen su micrófono. Ahorita se los apago. Los micrófonos de acá. Es que luego hay gente que no sabe cómo apagarlo y por eso lo deja prendido, entonces lo silencio. Pero acuérdense que si quieren hablar, pueden activar su micrófono y participar. Solo es para que no haya interferencia de ruido en la videollamada, para los que están en línea. Gracias, maestra. Entonces, el texto dramático es el tercer texto literario que vamos a ver. Vimos al texto narrativo, texto lírico y texto dramático. Pues, ¿cuál es el texto dramático? Pues el texto dramático es aquel que no va a alcanzar su objetivo artístico por sí mismo. Cuando yo tengo el texto narrativo y el texto lírico, por sí mismos alcanza su objetivo. Esto quiere decir que con que yo lea el poema y con que yo lea el cuento o la novela, ya alcanzan su objetivo. En este caso, con el texto dramático, no basta con que nosotros leamos el texto dramático. Quiere decir que es un texto que está pensado para ponerse en escena y entonces alcanzar su objetivo artístico. Entonces,
¿Cuál es el texto dramático? Pues es aquel que está escrito en forma de diálogo. Y que está pensado, o el autor, el escritor, el dramaturgo, lo escribe pensando que va a alcanzar su máximo potencial cuando éste se ponga en escena. Ajá. Entonces, uno de los máximos expositores del texto dramático, William Shakespeare, no sé si lo han escuchado hablar, y una de sus mayores obras tenemos a Romeo y Julieta. Entonces, no crean que si ustedes se compran el libro o la obra de Romeo y Julieta, va a venir como un cuento o como una novela. Lo que ustedes van a tener es como si tuvieran el guión de una obra de teatro. Y así lo escribió William Shakespeare. Él lo pensó para que se pusiera en escena y entonces cada quien supiera qué hacer, qué decir, cuándo aparecer, cuándo desaparecer. Y entonces fíjense cómo, pues ahí tengo un pequeño fragmento. Tengo un pequeño fragmento de Romeo y Julieta y fíjense cómo tenemos, les puse bien poquito para que cupiera, pero lo tenemos en formato de diálogo, ¿no? ¿Entre quién? Entre Sansón y Gregorio. Entonces tenemos Sansón, 2 puntos. Gregorio, te juro que no vamos a tragar saliva. Gregorio, 2 puntos. No. ¿Qué tan dragones no somos? Entonces, así es como va a venir todo el texto dramático. Entonces, en Romeo y Julieta ustedes van a encontrar Romeo 2 puntos y el diálogo de Romeo. Luego, quien le conteste, supongamos Julieta 2 puntos y el diálogo de Julieta. ¿Qué elementos debe de tener el texto dramático? Y a final de cuentas, me dicen que no están escuchando, espérenme tantito. No, sí se escucha. Ah, ok. Sí me escucho. Entonces, por ahí los que no están escuchando, a lo mejor hizo el volumen a su dispositivo. ¿Qué elementos necesito? Y recuerden que los elementos son lo que me va a hacer que yo pueda diferenciar entre un texto narrativo de uno lírico de uno dramático. Ajá. Porque los dos textos literarios que hemos visto, los elementos que tiene el texto lírico y el texto narrativo son completamente distintos, ¿cierto? Por ejemplo, en el texto lírico no tenemos personajes y en el texto narrativo sí tenemos personajes. Entonces, es una diferencia clara que me ayuda a poderlos diferenciar. Entonces, vamos a tener acotaciones, que ahorita vamos a ver qué son las acotaciones. Vamos a tener la trama, que también vamos a ver qué es la trama. Debe de tener un lenguaje artístico, entonces también tiende un poco a embellecer el lenguaje. Que puede ser que, y aparte, porque tenemos autores de este tipo de texto, la mayoría o los más relevantes son ya de hace varios siglos, entonces también es complicado leer este tipo de textos y pues muchas veces lo que hacen son adaptaciones, o sea, hace pues pasarlo un poquito más a lo moderno, ¿no? Que la historia siga teniendo su esencia y su trama, pero vamos a actualizarlo un poquito para que tenga un poco más sentido a la sociedad actual. Luego tenemos el espacio, sí o sí vamos a necesitar un espacio, un tiempo y personajes. Y aquí es donde podemos ver que en estos 3 elementos, ¿a quién se parece? ¿A qué otro texto se parece? Al narrativo. El narrativo también tenía como sus elementos espacio, tiempo y personajes. Entonces, antes de entrar a los elementos e ir viendo uno a uno, vamos viendo qué estructura debe de tener nuestro texto dramático.
bien importante recordar lo que yo les decía es, las estructuras de los textos me ayudan para saber qué tipo de texto tengo enfrente de mí. Ajá. Siempre les he dicho, visualmente no se ve igual un cuento que un poema, que un texto dramático. De entrada, visualmente es fácil identificar a estos textos. Entonces, ¿qué debo de considerar en la estructura de este tipo de texto? Pues que todo se nos dice a través de diálogos. Y que por esto mismo no es necesario la intervención de un narrador. Entonces tenemos una diferencia con el texto narrativo, ¿cierto? En el texto narrativo nuestro primer elemento que tenemos es el narrador. Y en este caso no es necesario que tengamos un narrador debido al formato que tiene este texto. Y pues podemos tener dos formatos en este tipo de texto. El formato de diálogo, que es cuando tenemos la conversación entre dos o más personas, pero también puede existir el formato monólogo, que es cuando es solo un personaje, y entre solo este personaje tiene con él mismo un diálogo. Entonces todo lo que venga en la obra pues va a ser a partir de un solo personaje. Y hay muchas obras de teatro que son monólogos, donde solamente tenemos a un solo personaje que se autocuestiona y se autocontesta. Que si se fijan en su vida cotidiana, ustedes tienen diálogos con otras personas, ¿cierto? Y tienen sus propios monólogos, ¿sí o no? Que a veces vamos caminando por la calle y ahí vamos platicando con nosotros mismos. Eso es un monólogo. Cuando la obra está pensada por un solo personaje y este personaje interactúa únicamente con su persona. Entonces, debido a la presencia de diálogos o del monólogo, pues es que es fácil identificar este tipo de texto, porque en el texto narrativo no lo vamos a tener como un diálogo, lo vamos a tener como como si me estuvieran contando una historia. Ahora bien, si hablamos como tal de la estructura que tiene un texto dramático, tenemos dos tipos de estructura. La interna, que va alrededor de la historia, y la externa, que es pues, la disposición espacial. Entonces, vamos a ver si me voy a entender. Cuando hablo de una estructura interna, es la estructura que tiene mi historia, mi relato. Entonces, pues voy a tener una situación inicial en el relato, una ruptura de equilibrio, un desarrollo que es el clímax y un desenlace. Y esa estructura gira en torno a la historia, a lo que se está contando mediante texto dramático. Esa es la estructura interna, la estructura que tiene la historia. Y la estructura externa es como yo lo veo plasmado en la hoja de papel, cómo está acomodado todo. Esa es la estructura externa. ¿De qué nos dices? La disposición visual y gráfica. Por ejemplo, si hablamos de la externa, casi siempre cuando ustedes compren, si llegan a comprar, si les llega a interesar, no sé, Romeo y Julieta, se van a dar cuenta que vienen en dos columnas. Eso es la disposición externa. ¿Cómo lo veo visualmente? Y la interna, pues sería
¿Cuál es la situación inicial? Ah, pues que Romeo y Julieta se conocen y se enamoran. Entonces, la interna es respecto al relato, a la historia, y la externa es cómo acomodo los elementos del texto dramático en el papel. Y lo vamos a ver cada una de estas dos, en qué consiste y cómo es cada una de estas estructuras. Vámonos con la estructura interna. Consta de cuatro puntos importantes. Quiere decir que mi historia, lo que se me está contando a través del texto dramático, debe de pasar por estos 4 puntos. Ajá. El primero, y por donde inicia toda historia del texto dramático, una situación inicial, que es donde me dan los antecedentes, donde me van a dar a conocer a los personajes, los escenarios, las situaciones que viven cada uno de estos personajes. Entonces vamos a tener que mis primeras partes que yo tenga de la obra me deben de dar esta información, un antecedente de qué sucede con cada personaje, cómo es cada personaje. Luego tenemos la ruptura de equilibrio. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en la situación inicial todo va marchando súper bien, todo es felicidad, y entonces llega esta ruptura del equilibrio, donde aparece el conflicto. Entonces todo va súper bien y en eso aparece el conflicto. Entonces, cuando ustedes se identifiquen, cuando estén leyendo su texto dramático, el conflicto, el problema que va a crear la historia, entonces ustedes ya identificaron su ruptura de equilibrio, ¿cierto? Justo donde aparece ese problema, ese conflicto, es la ruptura del equilibrio. Es decir, todos estamos en paz y de la nada, ¡pum!, aparece ese conflicto. Luego tenemos el desarrollo, que es cuando se van presentando esos obstáculos que nuestro personaje o personajes tienen que ir esquivando para alcanzar el objetivo. Y nos dice aquí que es el clímax de la obra, y recordar, el clímax es el momento de máxima tensión, que es lo mismo que tenemos en el texto narrativo. Y luego tenemos el desenlace, que es cuando pues el conflicto, para bien o para mal, pues tiene una solución y entonces todo vuelve a la normalidad, con las debidas consecuencias de cómo es que se resolvió el conflicto. Bien importante considerar, y lo vamos a ver más adelante, que dentro de este texto, el texto dramático, predomina bastante un género que es el de la tragedia, donde todo es, pues, fatalismo, ¿no? Pues la historia no tiene final feliz, y pues no sé si conozcan la historia verdadera de Romeo y Julieta, pero es una tragedia, ¿no? El final no es el que todos quisiéramos, donde Romeo y Julieta pues se casan y pueden vivir felices para siempre, sino que pues terminan ahí muertos, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, la estructura interna es la que tenemos dentro de la historia, el hilo que va siguiendo la historia para que vaya teniendo sentido. Y ahora sí, la externa, pues es la que está, cómo está dividido mi texto dramático. Entonces, lo primero que tengo son los actos. Entonces, el texto dramático primeramente se divide en actos, que si queremos hacer como una analogía y entender lo que es un acto,
equivaldría en un texto narrativo a un capítulo. Entonces, en lugar de dividirse por capítulos, se divide por actos. El acto 1, acto 2, acto 3, acto 4, que vendrían representando pues capítulos. Me voy a saltar ahorita tantito el que tenemos en medio y me voy a pasar a las escenas. Entonces, primero divido por capítulos, que en este caso se llaman actos, no le vayan a poner capítulos, son actos, y los actos se dividen en escenas. Entonces tengo mi acto 1, y todo ese acto 1 va a estar dividido en escenas. Y nos dice aquí que son las unidades mínimas de construcción, entonces es la parte más pequeña que voy a tener dentro de un texto dramático, y que está marcada por la entrada y salida de algún personaje. Entonces, es más, déjenme por acá, lo voy a ir buscando. Vamos a abrir un pequeño fragmento de un texto dramático para más adelante observarlo, ver cómo es que se ve visualmente y poder ir identificando, pero hagan de cuenta que cada escena, habrá textos dramáticos que me indiquen escena 1, escena 2, escena 3, pero habrá textos dramáticos que no me indiquen las escenas. ¿Cómo es que yo voy a saber que está cambiando de escena? Porque siempre va a iniciar con entra fulanito o sale fulanito. El cambio de escena está marcado por la entrada o salida de un personaje. Entonces, a veces el autor no lo hace implícito. Esto quiere decir, no me marca cambio de escena, no me pone escena 1, escena 2, sino que da por hecho que yo sé que la escena cambia cada que entra o sale un personaje. Y ahora sí, tenemos el cuadro, que el cuadro ya es no tanto aplicado al texto dramático, sino cuando el texto dramático pues se pone en escena. Y básicamente pues es el cambio de luz. Que básicamente pues podríamos decir que es cuando bueno, no sé si han ido al teatro, o visto el festival de sus hijos y utilizan luces, como a veces pues se enfoca el principal y de la nada, ¡pum!, hacen el cambio para otro personaje o otros personajes. Eso es el cuadro, el juego de luces que hay ya en la puesta en escena. Entonces, podemos decir que hablando del texto meramente escrito, del librito, pues tenemos que se divide en actos y a su vez los actos se dividen en escenas. Y que cuando se pone en escena, cuando se pone en un escenario, entonces vamos a considerar la parte del cuadro, que es el cambio de la luz durante la historia. Vamos a ver qué tipos de actos tenemos. ¿Cómo es que se dividen los actos que yo puedo encontrar en mi texto dramático? El acto sí me lo va a indicar el texto. O sea, hasta arriba voy a tener acto 1 y cómo es que se llama todo ese acto. Lo que les digo que pudiera ser que aparezca o no aparezca, pues es el cambio de escena. Que muchas veces el dramaturgo pues da por hecho que yo ya sé que la escena cambia cada que entra o sale un personaje, entonces emite ponerme escena 1, escena 2. ¿Qué tipos de acto voy a tener? Pues tengo 3 tipos de acto. El de tipo situación inicial, el de situación intermedia y situación final. Entonces, de todos los actos que yo tenga dentro de mi texto dramático, vamos a tener aquellos que entran dentro de la situación inicial, los que entran en la situación intermedia y los que entran en la situación final. Bien sencillo.
Todos aquellos actos que yo tenga antes de que aparezca el conflicto son de situación inicial. Entonces, todos los actos que tengo antes de que yo encuentre el conflicto de la historia son de situación inicial. Todos los actos donde se me presente el conflicto son de situación intermedia. Y donde se me muestra el clímax y el desenlace, el cómo es que se llega a la solución del conflicto, son de situación final. Y ahora vamos a ver los tipos de escena. Que los tipos de escena los vamos a poder observar una vez que se ponga, por eso decimos, o por eso en la primera diapositiva puse, el texto dramático no alcanza su objetivo artístico únicamente leyendo al texto, porque, por ejemplo, para yo poder identificar el tipo de escena que tengo, necesito que esté puesto en un escenario, verlo en forma de obra teatral. Entonces vamos a tener la escena cerrada y la escena abierta. Escena cerrada, pues es aquellas escenas que únicamente... ¿Gatito? Claro que sí. De todos modos, les prometo que la presentación de las otras materias sí les he subido presentación. Les prometo que sí se las voy a subir para que su teléfono... Estas todavía no las subo. ¿Eh? Ah, sí, la clase grabada se ve tal cual así. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, para que no se les llene ahí su teléfono de imágenes. También la universidad me pasaba y ya tenían que andar borrando otras cosas para poder tener. Entonces, la presentación sí se las voy a subir, se los prometo, se los prometo. Y decía, la escena cerrada, pues es aquella que únicamente a la hora que nosotros estamos observando, pues se va a observar si yo estoy frente. Entonces, digamos que solamente se va a poder observar cuando yo esté sentada al frente. Sí o sí tengo que estar sentada al frente de del escenario. Y las abiertas es cuando hay más margen, cuando ya son 180 grados. Entonces yo puedo estar sentada por un lado y se puede observar. No sé si vio la Cineteca Alameda. Sí, por ahí hay unos balcones que están laterales, no directamente frente al escenario. Y de esos laterales se puede observar bastante bien el escenario. Entonces no necesariamente tengo que estar sentada frente al escenario, sino que abarca más espacio y es posible visualizar, no necesariamente estando frente. Entonces, 180, pues acuérdense, un círculo pues es la mitad, entonces yo puedo observar de todo esto. 360 pues está complicado, 360 pues los conciertos, ¿no? Que es cuando se le da toda la vuelta al escenario y es posible ver el concierto pues de cualquier lado que me siente. Entonces, escena cerrada, aquella escena que únicamente va a ser visible si estoy sentada enfrente. Escena abierta, que puedo cubrir también los laterales. O sea, puedo observar el escenario o la escena por los laterales.
Y ahora sí, vámonos con los elementos. ¿Qué tiene el texto dramático? Entonces, a final de cuentas, nosotros tenemos que el texto dramático, el autor sí lo piensa y sí lo escribe con el fin de que se lleve a un escenario. Entonces, vamos a tener acotaciones, que pudiéramos decir que son las notas que hace el autor para que lo que él se esté imaginando en su cabeza sí termine puesto en escena, o sea, sí se note. O sea, que la escena que él está visualizando en su cabeza suceda en el escenario. Entonces, necesita recurrir a las acotaciones, que básicamente son las instrucciones que me da el dramaturgo para la hora que yo decida ponerlo en escena. Estas instrucciones que me va a dar el dramaturgo se dan entre paréntesis. Siempre van a estar escritas entre paréntesis. Entonces, por ejemplo, una instrucción puede ser, la novia entra desesperada y va entre paréntesis, y entonces la novia tiene que entrar desesperada. ¿Qué pasa si el dramaturgo no lo expresa? Pues entonces la novia puede entrar como ella quiere, y entonces se da a que no suceda lo que el dramaturgo tiene en mente. Entonces, pone sus anotaciones entre paréntesis y la podemos observar en todo el texto dramático. Entonces, son esas instrucciones que da el dramaturgo, así de que tiene el diálogo del personaje y entre paréntesis, riendo, para especificar que el personaje tiene que decir dicho diálogo riéndose. Entonces nos va hablando en cuanto a, y creo que ahí lo tengo en la lista, ¿no? Cuanto a emociones y sentimientos. Entonces, en las acotaciones van expresados los sentimientos y emociones que el dramaturgo quiere que el personaje imprima. Hablamos de vestuario. En acotaciones también me marcan el vestuario. Me van a indicar, pues el dramaturgo se imaginó a Julieta con un vestido rosa. Y va a venir entre paréntesis, vestido rosa para Julieta. Para que a la hora que se ponga en escena, se vayan esas características, se vayan aplicando. En la escenografía, también el dramaturgo mediante acotaciones me va a decir qué espera en la escena. Pues espera que sea un cuarto. Ok, y en el cuarto, ¿qué espera que haya? Una cama. Entonces te va a ir diciendo, un cuarto de color azul, con una cama, con un espejo. Te va a ir describiendo qué es lo que espera en la escena. Y entonces nos dice aquí que afectan el diálogo. ¿Por qué afectan el diálogo? Porque nos los mete ahí en el diálogo. Entonces, para esto, déjenme por acá, pongo un pequeño fragmento de un texto dramático para que lo observemos. Acá está. Acá está. Aquí lo medio centro. Les comparto pantalla a los que están en línea y ustedes todavía siguen la presentación, ¿verdad? Ahí voy. ¿Ya se vio o no? Ahí está, ¿no? Nos dice aquí que tenemos un fragmento de Bodas de Sangre del dramaturgo español Federico García Lorca, otro exponente bastante reconocido del texto dramaturgo. Y fíjense, ahí de entrada sí uno que se notan bastantes acotaciones. Lo primerito que tengo es una acotación, ¿cierto? Está entre
paréntesis. Todo lo que está entre paréntesis es una acotación. Uno de los elementos más importantes. ¿Alguien tiene la música prendida, maestra? ¿Ah? Entonces ¿Alguien tiene tenemos la música escenografía, se sugiere una habitación pintada de amarillo. Entonces aquí estamos hablando que la instrucción que me está dando el dramaturgo es respecto al escenario. ¿Ah? Visualmente el cómo se imaginó el escenario y te doy la instrucción para que así termine puesto en escena. Fíjense, vamos a tener, ¿verdad que sí? Un inicio de una escena. ¿Por qué tenemos el inicio de una escena? ¿Por qué? Porque un personaje está entrando a cuadro, ¿cierto? Entonces, las escenas están marcadas, el inicio de una escena está marcado por la entrada o salida de un personaje. Y fíjense cómo tenemos aquí una acotación entrando. Luego tenemos otra acotación. Déjame ver. Ah, que sí, apago los micrófonos. Ahí va. Ahí voy. Luego tenemos por aquí la instrucción en el diálogo del novio por acá abajo. Novio, riendo, para cortarlas. Entonces, el dramaturgo indica al personaje que ese diálogo lo tiene que decir riendo. Esas son las acotaciones. Y fíjense cómo interrumpe el diálogo, ¿cierto? O sea, el dramaturgo lo mete dentro del diálogo. Pero no quiere decir que el novio tenga que decir entrando, madre, sino el entrando es la acción que va a estar haciendo el novio. Entonces, todo lo que esté entre paréntesis es una acotación que representa una instrucción que me da el dramaturgo para la puesta en escena y que no tiene que ser considerada como parte del diálogo. Eso quiere decir que a la hora que los personajes digan su diálogo, no deben de incluir lo que está entre paréntesis. Me voy a regresar a la presentación. Seguimos con la trama, que es otro elemento que tiene el texto dramático. Pues básicamente pues es lo que se nos relata, ¿no? Es la historia como tal. Eso es la trama. Entonces, si yo no tengo trama, pues no existe el texto dramático, ¿cierto? Si no tengo que contar, no existiría el texto dramático. Entonces es lo que se me relata. Y nos dice que la trama está representada en forma segmentada, en actos y a su vez en escenas. Entonces, la trama es todo el escrito, la historia que se me está contando y que puedes, bueno, no puede, tiene que estar segmentada en actos y estos actos en escenas.